Muy buenas tardes, amigos. Muy buenos días desde México, 11:30 de la mañana. Me siento muy contenta y muy complacida de saludarles desde acá, desde esta bella ciudad de Toluca, y más complacida todavía porque tengo que hacer la presentación de uno de los más grandes ponentes que tenemos en este simposio. Nuestro amigo, coordinador y organizador del Simposio Mundial Educación y Salud Mental en tiempo del COVID-19, el doctor Santiago Restrepo Garizábal. El doctor Garizábal es un psicólogo especialista en psicología organizacional, estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, doctorado en neurociencias Argentina y postdoctorado en ciencias neurológicas en México. Actualmente adelanta su segundo posgrado en neurociencia forense y jurídica con la Barra Interamericana de Abogados de México. Es un profesional speaker internacional con recorrido por muchos países del mundo. Está certificado por la Global Certification Entrepreneurs y la Federación Internacional de Especialistas. Es evaluador internacional en grupo acreditador de la CENIP en México, entre otros. Doctor Santiago Restrepo Garizábal nos traerá el tema COVID-19 y sus afectaciones neurocognitivas en personas de la tercera edad. Bienvenido, Santiago. Un gusto saludarte. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos pues, por esta invitación y en esta oportunidad ya me corresponde a mí ser ponente y compartirles a ustedes este tema que me parece muy interesante. Yo creo que, o lo que yo espero es que más allá de ser ponente, es compartirles un poco más de mi, desde la parte de mi experiencia, desde la parte de mi vivencia y de algunos de los conocimientos que se han adquirido a través de la lectura, pero esto es un trabajo de todos. Si estuviéramos en el mismo recinto físico, con seguridad que sería más tipo conversatorio. Voy a compartir en esta oportunidad con ustedes acerca del COVID-19 y cómo es que el COVID-19 afecta a las personas adultas en su parte neurocognitiva. Pero a mí me gusta llamarle a las personas de la tercera edad o personas adultas, me gusta llamarlas la gente grande, porque efectivamente es gente grande. Recordemos que en las culturas antiguas, las culturas milenarias y algunas comunidades que aún tenemos en partes alejadas de nuestro planeta, se respeta de una manera especialísima a los ancianos, la gente grande, porque tienen una cantidad de conocimiento, tienen un bagaje que definitivamente hay que tener en cuenta. Lamentablemente, en algunos países y en algunas situaciones más del mundo occidental, pues no se tiene como ese respeto hacia estas personas. Entonces vamos a ver cómo es que el COVID está afectando a estas personas de esta edad. El día de ayer nos hablaba el doctor Rafael acerca de lo que era el COVID-19. ¿Ya? Tenemos mucha información por todos los canales, por el internet, por el televisor. Nos han definido mucho qué es el COVID. El COVID es un virus que no es nuevo. Vamos a hacer como una pequeña contextualización. El COVID es un virus, pero no es un virus nuevo. No es que salió o surgió ahorita en diciembre, ni salió del laboratorio, ¿no? Es un virus que lleva mucho tiempo, que lleva todo el tiempo. Recordemos que los virus tal vez son los organismos, no los organismos, tal vez son los compuestos orgánicos más antiguos que pueden existir en la Tierra. Siempre han estado allí. ¿Ya? Pero de forma periódica y debajo determinadas circunstancias, determinados virus van surgiendo, van generando mutaciones y esas mutaciones comienzan a afectar de manera negativa o de manera positiva a organismos más complejos, en este caso a los seres humanos. Los virus están allí y muchos virus, la inmensa mayoría de los virus son simbióticos y ayudan a que los seres humanos vivamos bien. Es decir, los virus no son perjudiciales todos, algunos incluso son necesarios. Algunos virus son fundamentales para que nosotros podamos vivir y ser productivos, desarrollarnos, crecer, en fin, todas estas cosas. Pero algunos virus comienzan a trabajar en contra de nosotros mismos y ese es el caso del COVID-19. ¿Ya? El COVID-19 es un virus y quiero hacer una precisión porque muchas veces no tenemos claro, hay una diferencia entre virus y bacteria.
Los virus son unos compuestos orgánicos que por sí mismos no tienen vida. Cuando la gente dice, para que entendamos de una manera coloquial, hay que matar el virus, no, no se puede matar el virus porque el virus no tiene vida, no es un ser vivo. El virus es un agente orgánico que se puede desactivar cuando nos lavamos las manos, cuando utilizamos alcohol. No estamos matando el virus, lo estamos desactivando porque el virus es un agente orgánico que está rodeado por una capa de lípido o de grasa muy endeble que con el jabón o con el alcohol se deshace y el componente orgánico simplemente se disipa, a diferencia de las bacterias. Las bacterias sí son organismos vivos. Eso hace que los virus sean tan difíciles de combatir porque al ser tan pequeños, no ser vivos, pueden penetrar de una manera fácil dentro de nuestro organismo. ¿Qué pasa entonces con el COVID? El COVID penetra a través de las mucosas, más específicamente de las mucosas oculares, es decir, de los ojos, de las mucosas bucales. Mucosas son esas partes donde hay un contacto más directo entre el entorno y el torrente sanguíneo. Una vez que el virus entra a nuestro organismo, ingresa al torrente sanguíneo, eh, comienza entonces a actuar sobre el sistema inmunológico y se empiezan a generar síntomas como síntomas gripales de los que todos conocemos, la tos, y finalmente afecta de manera fuerte los pulmones, ¿ya? Ayer hablamos mucho con el doctor Rafael acerca de este tema, simplemente es para que nos contextualicemos que eso es el COVID. El COVID está allí. Ahora, como nos decía también el doctor Alberto y todos los compañeros que han hablado, el COVID llegó y llegó para quedarse, llegó para quedarse. ¿Qué nos toca a nosotros? Tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos porque pues, esperemos que llegue la vacuna y logremos erradicarlo como se erradicó la peste bubónica o la viruela en su momento y muchas otras que han asolado la tierra. Vamos a hablar un poco acerca de cómo este COVID afecta las funciones neurocognitivas superiores. Vamos a tratar de definir en un primer momento qué son funciones neurocognitivas superiores o funciones neuropsicológicas superiores. Todos los mamíferos, por decirlo de alguna manera, y los mamíferos superiores, me refiero a los primates, los delfines, nosotros, tenemos unas funciones psicológicas superiores que son la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Y tenemos otras metacogniciones, o sea, funciones que abarcan a otras funciones como son el pensamiento y la conciencia, por ejemplo. Hay 4 funciones cognitivas superiores de todas las que acabo de mencionar que están, digamos, más en relación con el contacto que hacemos con el mundo diario. ¿Sí? Tenemos el lenguaje, tenemos la atención, y tenemos la memoria y tenemos las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. Estas son las 4 principales formas como nosotros nos conectamos con el mundo en general, con esas funciones neurocognitivas superiores, todas las personas. Vamos a hablar, o les voy a compartir un poco acerca de cómo es que estas funciones neurocognitivas superiores se desarrollan o en qué consisten en personas sanas. No funciona igual para personas que tienen determinada patología, por ejemplo, personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o un stroke o un derrame, como se conoce, no podrían tener alteraciones, o las personas que padecen de algún tipo de tumor o enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o algún tipo de demencia. Esas personas tienen alteraciones en estas funciones, pero son alteraciones debidas a la enfermedad. Para una persona sana, independiente de la edad, porque el primer concepto que yo quiero dejar acá y mensaje que yo quiero dejar acá para todos es que no existe una limitación ni ese concepto de que la edad es enfermedad. No, la edad no es enfermedad, la edad tiene unas características y tiene unas condiciones que son específicas, pero no es sinónimo enfermedad a edad. Vejez no es sinónimo de enfermedad, son cosas diferentes. Entonces yo quiero que eso quede como claro. Vamos a hablar primero de la atención.
Vamos a hablar primero de la atención como función neurocognitiva. La atención es clave para el funcionamiento óptimo de todas las personas, porque la atención facilita la discriminación entre los estímulos y los eventos relevantes y aquellos eventos que son irrelevantes. Sin embargo, también pueden darse problemas de salud que estén relacionados con esta función neurocognitiva. Entonces, vamos a mirar qué es la atención, qué tipos de atención hay, qué tipos de alteraciones pueden existir. ¿Ya? Podemos definir que la atención es la capacidad de generar, de seleccionar, de dirigir y de mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información que realmente es importante para nosotros. Diciéndolo de otra manera, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia esos estímulos que son importantes para nosotros e ignorar o dejar de lado los que no son importantes. Existen muchas características que se encuentran relacionadas con la atención y que son importantes mencionar para poder mirar. Primero vamos a hablar de cómo está bien para luego mirar qué puede pasar en época de COVID. ¿Qué características entonces están asociadas a la atención? Primero es la amplitud. ¿Qué es la amplitud en términos de atención? Es la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y la cantidad de tareas que podemos realizar de manera simultánea. Debemos tener en cuenta que la atención es un recurso limitado. O sea, nuestro cerebro, que es maravilloso, es un milagro, pero es un milagro que es un recurso limitado. Y aunque se pueden atender a varias cosas al mismo tiempo, llega el momento en que no se pueden atender más, ¿no es cierto? Otra segunda característica de la atención es la intensidad. También la intensidad la conocen desde el punto de vista de la neurociencia como el tono atencional. Y podemos entenderlo como la cantidad de recursos atencionales que se prestan a un estímulo dado, es decir, la cantidad de cómo dirigimos todos nuestros sentidos hacia un determinado estímulo. Es decir, puede fluctuar, puede cambiar, es decir, yo puedo estar trabajando en este momento hablando con ustedes, pero si hay un temblor de tierra o alguna situación o un ruido exagerado, mi atención, mis recursos atencionales que en este momento están dirigidos a ustedes y a la pantalla, van a cambiarse hacia ese estímulo que llega de una manera disruptiva, ¿no? Existe otra característica de la atención que es el oscilamiento o el desplazamiento de la atención. Cómo yo puedo alternar la atención de una parte a otra o cómo puedo modificar el foco atencional para poder generar diferentes trabajos al mismo tiempo, diferentes acciones. Otra característica es el control. La atención puede ser voluntaria, puede ser involuntaria. Yo puedo decidir a qué prestarle atención, pero acá tengamos en cuenta que la atención voluntaria tiene un tiempo limitado, ¿no? Hay un momento en que nuestro cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se cansa y necesita hacer algo diferente, necesita variar para poder continuar. En fin, existen muchos modelos de atención y existen muchos autores. Por ejemplo, Donald Broadbent o Anna Treisman han hablado bastante acerca de estos temas. Existe también atención interna, atención externa, atención abierta, encubierta, selectiva, dividida, sostenida, atención visual, en fin, existen muchas clases de atención. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque eso es en personas normales y sanas y en condiciones normales y sanas. Cuando llega el COVID, en este caso el COVID, o cualquier tipo de estrés postraumático o cualquier tipo de situación especial que altera, la atención también se va a alterar y ahorita miraremos cómo se altera. Otra de las funciones neurocognitivas superiores y muy importante que se ve afectada en situaciones como el COVID, que ahorita miramos cómo se afecta, es la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite a las personas adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Pero ojo, también podemos recuperar experiencias futuras. Y ustedes van a decir, Santiago, por Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a haber experiencias del futuro? Claro, nuestro cerebro es una máquina, llamémoslo máquina, lo llamo máquina para viajar en el tiempo. Con nuestro cerebro podemos viajar al pasado y cuando recuperamos experiencias de tiempos anteriores, estamos
teniendo memoria del pasado, pero cuando recuperamos experiencias de tiempos futuros, estamos viajando hacia el futuro. ¿Y cómo sería eso? Es cuando proyectamos, cuando, por ejemplo, yo empiezo a pensar, bueno, cuando termine la cuarentena, voy a ir a abrazar a mi madre, voy a ir a abrazar a mis amigos, entonces me voy a ir a pasear y empieza mi cerebro a viajar hacia el futuro. Eso también es memoria, porque para yo poder hacer esos planes, para yo poder proyectarme, tengo que retomar hechos, experiencias ya vividas, traerlos, adaptarlos y proyectarlos al futuro. El cerebro y la memoria es una máquina maravillosa para viajar en el tiempo, del pasado al presente, del presente al futuro y viceversa. Pensemos en un momento en todas las actividades que llevamos a cabo en un día. Caminar, hablar, leer, cocinar, conducir el coche y todas aquellas actividades que hacemos. Todas han requerido un aprendizaje previo que sin tener la facultad que se llama memoria no podríamos hacerlas. ¿Ya? Existen muchas personas, pero hablemos de por ejemplo, Leifeder y muchos autores, Luria, por ejemplo, que es uno de los clásicos, nos definieron la memoria de muchas formas. Pero según la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, la memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Se trata de una función básica que es imprescindible para la vida. Una persona que yo admiro profundamente, que es Carl Sagan, decía, la mente es capaz de almacenar una cantidad de información equivalente a 10 billones de páginas de una enciclopedia. Por lo tanto, la memoria no es un sistema perfecto, es un sistema que almacena información, pero no la almacena de manera perfecta. Ahí estamos viendo en la pantalla la estructura del cerebro. Y yo quiero que la miremos porque esto nos va a ayudar para más adelante conocer cómo se puede afectar. Miremos, ahí estamos viendo y tenemos el hipocampo. El hipocampo se está viendo en una línea azul debajo de una bolita grande que se llama tálamo. El hipocampo es una estructura muy bonita que se encarga de almacenar la memoria emocional. Creo yo que todos vimos la película Intensamente o Inside Out, donde están esas 5 o 6 emociones básicas de las que nos hablaba la doctora Maisa esta mañana, ahí donde están guardadas o donde funcionan la felicidad, la alegría, la emoción, todas las emociones están, digamos, lideradas desde ese punto y el hipocampo se encarga de guardar todas las memorias emocionales. Pero también vemos la amígdala. La amígdala es una estructura que dentro de sus muchas funciones ayuda o se activa cuando tenemos miedo, cuando se acerca el peligro, cuando hay un peligro, ya sea real o sea imaginado. Y también tenemos los ganglios basales y tenemos la ínsula o el sistema insular que se activan cuando hay ansiedad. Entonces, todas estas estructuras, cuando se activan, afectan de una manera positiva o de una manera negativa, afectan la memoria. Tenemos otra función neurocognitiva que es el lenguaje. El lenguaje, como vemos allí en la imagen, es una función que no es exclusiva de las personas ni de los seres humanos. Los animales tienen su lenguaje, la naturaleza tiene su lenguaje, pero el lenguaje articulado, consciente y con intención es exclusivo de nosotros y está dado o mediado por unas áreas del cerebro que son el área de Broca y el área de Wernicke, y todas las demás, pero estas lo lideran. Entonces, Broca y Wernicke se encargan de la capacidad de articular y la capacidad de conceptualizar. ¿Qué es el lenguaje? Es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y a la decodificación. ¿Ya? Nos da la capacidad de formular ideas, de darle sentido, de usar la forma gramatical, de denominar las cosas, pero sobre todo nos da la posibilidad de contactarnos con el medio externo. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y esto viene a verse muy afectado con la situación del COVID actual. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y en este momento la situación nos lleva a quedarnos en casa. Y es lo que debemos hacer en este momento, pero nos afecta porque ya no podemos salir, abrazar, reír, jugar, incluso discutir o pelear con las otras personas. No podemos ver a nuestros compañeros, compañeras de trabajo.
Y eso nos afecta una función tan básica como el lenguaje que nos ayuda a socializar. Afortunadamente, vivimos en una época de conectividad tecnológica que nos permite dar la comunicación por otros medios, por ejemplo, el medio que estamos utilizando en este momento. Ustedes se imaginan no poder decir lo que pensamos. Se imaginan no poder expresar los sentimientos. Eso es realmente, de hecho, dice la historia que las formas de tortura más grandes utilizadas durante la Segunda y Primera Guerra Mundial era aislar a los prisioneros que iban a torturar, pero ¿cómo los aislaban? Estaban dentro del campamento, podían salir, podían caminar, podían moverse por todas partes, pero eran completamente ignorados por todos los demás. Es decir, nadie, como si no existieran, no se les podía determinar, no se les podía hablar, no se les podía escuchar. Y esa era la forma de tortura más grande que podía, o de las más grandes que podía haber, porque la persona, al sentirse imposibilitada de expresarse hacia los demás, generaba alteraciones inmensas en todas estas estructuras como la ínsula y la amígdala que le daban dolor, generaban dolor. Entonces, y tenemos entonces la cuarta función neurocognitiva que vamos a tomar el día de hoy, las funciones visoespaciales y las funciones ejecutivas. Ahí estamos viendo las funciones visoespaciales integran absolutamente todo el cerebro, pero son lideradas de las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann y desde el lóbulo parietal. Lóbulo parietal, que es el que vemos ahí como rojito, como rosadito en la imagen. De ahí se lidera, pero integra absolutamente todas las partes. Es decir, cuando nosotros vemos algo o sentimos una comezón o sentimos un aroma, o cuando hacemos una planificación, primero, por ejemplo, voy a hacer una deliciosa paella. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero coloco el arroz, luego coloco las carnes paso a paso. Todo eso se da gracias a la articulación de todo nuestro cerebro y las funciones visoespaciales y las funciones ejecutivas. Existen 11 funciones ejecutivas en el cerebro humano. Y todas estas se pueden ver alteradas cuando estamos en situaciones especiales como la que estamos viviendo. ¿Qué tipos de funciones pueden estar allí? El razonamiento, o sea, ser capaz de emplear las distintas informaciones y ver las posibles conexiones que hay entre ellas. La planificación. Esta función ejecutiva es la que nos permite elaborar planes de actuación, nos permite hacer paso a paso las cosas. Fijación de metas es otra función. Tomar decisiones es otra función ejecutiva. Iniciar y finalizar tareas es otra función ejecutiva. Organizarnos, inhibirnos o, por ejemplo, ahora se está presentando lamentablemente un incremento en todo el mundo de la violencia intrafamiliar y de la violencia hacia los hijos y hacia la esposa o el esposo, la pareja, porque la función ejecutiva que nos ayuda a inhibir y a controlar nuestros impulsos se ve afectada por el confinamiento, ¿ya? Se ve afectada, o sea, ¿por qué yo ya pierdo el control tan rápido y me enojo y grito y manoteo, puedo llegar a golpear? Porque es que la función ejecutiva por la situación de confinamiento se ve limitada, se ve afectada, ¿ya? Entonces miremos cómo estos elementos son tan fundamentales. Hicimos un repaso por 4 funciones ejecutivas, pero son más. Ahora vamos a entrar a las diferentes etapas de la vida. Dicen los estudiosos, aunque esto se divide solo para que lo podamos entender, porque realmente la vida es un continuum que no tiene, digamos, a partir de hoy me volví adulto y a partir de mañana me volví viejo y a partir de, no, eso es un continuum que se va dando en la mayoría de los casos sin darnos cuenta. Para que lo podamos entender, los estudiosos han dividido las etapas de la vida en 7. La etapa prenatal, la etapa de la infancia, la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad, que yo la llamo la etapa de la gente grande. La etapa de la ancianidad es la 7ª etapa del desarrollo de la vida y es la continuación de la etapa de la adultez y es la etapa final de la vida como la conocemos. ¿Cómo la conocemos? Y hago esa gran aclaración. Se inicia aproximadamente a los 65 años. Hay personas que la inician desde antes o hay personas que la inician a los 70 o 75, eso depende ya de su genética y su estilo de vida.
A veces los seres humanos que están dentro de esta etapa los llaman ancianos, pero yo los invito a que los llamemos la gente grande. Entre los diferentes gente grande, hombres o mujeres, se presentan diferentes efectos o características que son naturales en la vida. Es decir, si nosotros cuando tenemos 12, 15, 20, 25 años, podemos correr, nuestro cuerpo aguanta, nuestros pulmones, uno parece que no se canse, no le duele nada, usted puede mojarse, llueve y se le seca la ropa y usted sigue y no le duele absolutamente nada. Es una característica de esa edad porque hay un sistema de recuperación, un sistema de elasticidad, un sistema inmunológico que está con pleno uso de su capacidad, pero todos los sistemas van cambiando y van evolucionando. Los músculos van perdiendo esos filamentos proteicos que los van uniendo. Igual va pasando con nuestro cerebro y con todo nuestro cuerpo. Por eso vamos cambiando. No es que el joven sea mejor que el viejo, simplemente está en un momento evolutivo diferente y es por eso que se van presentando algunos cambios a medida que vamos volviéndonos grandes, ¿no? ¿Qué cambios se van presentando durante esta época de la vida? Cambios fisiológicos, cambios nutricionales, cambios en el comportamiento y en la forma de relacionarnos con los otros, cambios en las funciones intelectuales, cambios sensoriales, cambios en la salud, cambios sociales, cambios sexuales, cambios en el autoconcepto, pero ojo que lo que estoy diciendo acá es cambios, no pérdidas. Concepto claro que nos debe quedar acá. El envejecer, el volvernos gente grande, nos hace cambiar, pero no nos hace ser menos. Cambiamos, pero no hay pérdidas. Por ejemplo, pérdida sexual. Hombre, es posible que la erección disminuya o que en el hombre o que en la mujer la elasticidad de su vagina cambie y la secreción y la viscosidad, pero eso no significa, pero es que eso no es sexo, eso es una parte mínima del sexo. La expresión de afecto, la expresión de ternura, por el contrario, se incrementa. Entonces, hay un cambio, pero no hay un deterioro. Algunas de las características, entonces, por ejemplo, está en la disminución de la masa corporal, ¿ya? Y eso conlleva a una deshidratación. Las personas grandes deben hidratarse más porque al perder masa se deshidratan más rápido. Hay disminución de la saliva. Por eso se reducen las encías. Y por eso los dientes comienzan a ser más débiles y pueden caerse y hay que cuidarlos más. Hay unos cambios a nivel nutricional, ¿no? Entonces tiende a aumentarse de peso y por eso se genera más estreñimiento y el metabolismo de los alimentos se vuelve más especial, entonces no se puede comer la misma cantidad ni los mismos alimentos, ¿no? A nivel intelectual, miremos esto porque también es un mito que yo quiero desmontar acá. Las personas grandes tienen unas conexiones sinápticas mucho más, más que la gente joven o que la gente adulta. Es decir, cada experiencia genera conexiones entre las neuronas, conexiones sinápticas, y esas conexiones van dando alternativas, posibilidades de tomas de decisiones, de análisis. La gente grande tiene muchas más respuestas frente a los problemas de la vida, pero es como una autopista. Mientras más calles haya en una ciudad, mientras más avenidas haya, mayor es la posibilidad de conectarse, pero también es más lenta porque hay más tráfico. Las personas grandes tienen mayores respuestas, mejores respuestas en general, pero son más lentas para hallar esas respuestas. Es decir, unas por otras, son gente más sabia, pero más lenta al momento de emitir respuestas. ¿Por qué? Porque tienen más de dónde buscar. A nivel médico, claro, hay algunas enfermedades que están asociadas con la edad adulta, pero no significa que sean inherentes. Hay personas que se mueren, se mueren ya viejos, pero sanos. Es decir, se mueren porque les llega el momento y cumplen un ciclo, pero se mueren sin tener enfermedades, demencias, ni diabetes, ni toda esa cantidad. Es decir, no están necesariamente. Sin embargo, sí puede haber una predisposición porque los sistemas comienzan a cambiar.
¿Qué enfermedades pueden estar asociadas a la gente grande? Los accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer, la arteriosclerosis, la artritis, la artrosis, eh, la gripe, y aquí, ojo, que aquí es donde entra el COVID a afectarnos, la hipertrofia benigna de próstata en los hombres, la malnutrición, mareo, osteoporosis, en fin, una cantidad de cosas que están asociadas que le pueden dar a cualquier persona, pero que hay mayor facilidad para la gente grande. ¿Cuáles son entonces las características neurocognitivas de la gente grande? A raíz, y esto lo podemos modificar, a raíz de la falta de actividad física, los neurotransmisores se lentifican, haciendo que la información se vaya tal vez procesando de una manera más lenta, lo que hablábamos ahora. Pero no podemos confundir la lentitud con la demencia, ni con la tontería, ni con la estupidez. Simplemente procesan más lento, pero generalmente con más cuidado. Miren lo que dice esa diapositiva. Esa diapositiva nos muestra claramente que la habilidad cognitiva, la velocidad cognitiva o la velocidad física. Santiago, hemos perdido tu sonido. Revisa, por favor, un poco la configuración. Vamos a esperar Andrés, un minuto o dos. Santiago, ¿estás ya ahí? sin sonido. ¿Ya se restableció? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces es muy importante retomar la actividad física y ayudarle a nuestros gente grande que nos rodea. Hay muchos programas de yoga, programas de tai chi, ejercicio para la gente mayor, se los ponemos en el televisor. Mientras más actividad física, obviamente adecuada para ellos, hagan, su actividad cognitiva se va a ir estimulando y conductas de adaptación cognitiva van a ser cada vez más efectivas, sobre todo desde la parte del aprendizaje y desde la parte de la percepción y la sensación. Debemos entender, por ejemplo, que la percepción y la sensación debemos entenderla como todos esos procesos mentales por los cuales nuestro cerebro se conecta con el medio ambiente y se conecta con el entorno. Para que la gente grande siga sintiendo y siga conectándose con el entorno, debemos proveerle una serie de ejercicios físicos. Es todo un ciclo. Estímulos sensoriales suelen sumarse a pensamientos positivos propios para complementar toda una imagen de la vida. Recordemos que una de las características asociadas a la depresión por la pérdida, por el cambio y pérdida de algunas habilidades, es la depresión. La gente grande tiene 10 minutos, doctor Santiago. Santiago, te hemos vuelto a perder tu sonido. Yo creo que tienes que tener algún problema de conexión. Vamos a esperar un minutillo, por favor. De sentir felicidad, más capacidad de sentir emociones que la gente menos grande. ¿Por qué? Porque tienen
porque tienen... Santiago, no te escuchamos. Revisa por favor la configuración de tu audio y seguramente que sea la conexión a internet que tengas. ¿Ya tengo sonido nuevamente? Sí, ahora se te vuelve a escuchar. Claro, antes estábamos Sí. hablando con un robot. Sí, sí, qué pena. No sé en qué punto me perdí. Ya me cambié para otro lugar de la casa. Pues los últimos 2 minutos han sido de diapositiva anterior. Si quieres retroceder y continúa ¿Esta? por ahí. Sí. Aquí vamos. Muy bien. Entonces, algunas de las características neurocognitivas de la gente grande están dadas por la capacidad de aprendizaje y la capacidad de sentir. La capacidad de aprendizaje y la capacidad de sentir está íntimamente ligada o relacionada con la actividad física. En momentos como los que estamos viendo del COVID, donde las personas todas, pero de una manera más especial, la gente grande está confinada, está quieta, debemos nosotros los que no somos tan grandes, presentarles alternativas, ya sea en televisión, cómo hacer yoga, cómo hacer gimnasia, cómo hacer una serie de ejercicios adecuados para ellos, porque mientras más actividad física ellos hagan adecuadas a su edad, más estimulación neurocognitiva se va a dar, más van a estimular su capacidad de aprendizaje y por lo tanto van a poder estar también más en capacidad de enfrentar situaciones emocionales asociadas al COVID. Por ejemplo, podemos estimularles la parte de la sensación y la percepción, ¿ya? Si bien ellos van perdiendo una serie de habilidades, por ejemplo, en la vista, en el olfato, en el gusto, también pueden recuperar capacidad de sentir emociones. Decía yo ahora, tal vez cuando tuve problemas con el sonido, que el cerebro de la gente grande tiene mayor capacidad para sentir amor, mayor capacidad para sentir placer. La gente grande puede sentarse y disfrutar inmensamente de un atardecer. ¿Ya? Entonces hay que estimular esa capacidad sensorial, esa capacidad emocional que tiene la gente grande y ayudarles a que salgan adelante de estas situaciones. Miren qué es lo que pasa o cuáles son los posibles efectos neurocognitivos que están relacionados con el virus. Resulta que cuando una persona tiene limitación en esas funciones neurocognitivas de las que ya hemos hablado a causa del encerramiento, miren que somos seres sociales por naturaleza y al estar encerrados, la parte de la comunicación y el lenguaje se ve alterada, la parte de la memoria se ve alterada, todo eso se ve minado, se genera la producción de cortisol. El cortisol se genera ante la presencia del estrés. Cuando el cortisol irradia todo nuestro cuerpo, cuando hay estrés, cuando hay situaciones de tensión, afecta muchas partes de nuestro cuerpo que son autónomas. Afecta el páncreas, afecta el hígado, afecta todo el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Y aquí hay un dato muy importante. Aproximadamente el 90% de los glóbulos o de las células de defensa de nuestro organismo, de nuestro sistema inmunológico, está producido a nivel del sistema digestivo. Ahí se producen los soldados que defienden nuestro cuerpo. Entonces, miren qué relación tan interesante. Cuando estamos estresados o cuando nuestra gente grande está estresada, se genera cortisol. El cortisol inhibe o afecta el sistema digestivo, igual que los otros sistemas. Entonces, la producción de sistema inmunológico de glóbulos blancos, de linfocitos T, se ve reducida drásticamente. Y cuando las defensas del organismo se reducen drásticamente, entran las enfermedades asociadas al COVID. Por eso una persona o un anciano, una persona grande, un anciano o un adulto con estrés se va a enfermar mucho más fácil del COVID o puede hacer síntomas mucho más fácil del COVID. ¿Qué sucede 5 también? minutos, doctor. Muchas gracias. ¿Qué sucede también? Cuando el cortisol entonces inunda todo nuestro sistema,
neurotransmisores como la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina, que son neurotransmisores asociados con la felicidad, se ven disminuidos. De ahí la importancia de hacer cosas muy claras, recomendaciones muy claras para la gente grande. Primero, tengamos en cuenta que la alimentación es fundamental. Deben hidratarse mucho, como hablábamos ahora, porque el sistema muscular pierde tono, entonces pierde capacidad para recuperar, para retener líquidos. Entonces la alimentación es fundamental, mucha fruta y de fácil digestión y muchas verduras. La proteína debe ser muy adecuada. Otra recomendación clara, actividad mental. Actividad mental. Puede ser leer, puede ser un curso por internet, puede ser jugar como vemos en la fotografía. Actividad física orientada y dirigida para ellos es una recomendación. Recomendaciones, mire, ahí estamos viendo en la de la derecha estoy yo con mi mamá, que es el ángel que me acompaña en mi vida, es una mujer de 73 años. Brindar, y al lado derecha está mi abuela, que ya murió, precisamente, pero es otra recomendación es brindémosle amor, brindémosle afecto, brindémosle cariño a estas personas mayores, pero obviamente protegiéndolos, cuidándolos, porque el COVID puede que no nos haga a nosotros mayor huella, pero a ellos sí, pero hay que darles amor. No creamos, sino que caigamos en el error de aislarnos de nuestras familias y dejar de expresar amor, porque eso es muy importante. El sueño es muy importante. El sueño es reparador. Cuando nosotros dormimos, cuando la gente grande duerme, se estimula la glándula pineal y la glándula pineal, cuando está estimulada en el sueño profundo, genera melatonina. La melatonina se encarga de regenerar todas las células o los tejidos que se van perdiendo, van muriendo. Morir es parte de la pérdida de melatonina. Vivir es tener melatonina. ¿Y cómo tenemos melatonina? Durmamos. Durmamos bien, sueño reparador. El diálogo, el socializar con los demás forma parte de esto. El amor, vivir en familia, apoyarnos, quedarnos en casa para que así en un momento, en un futuro, como vemos ahí en una foto, esta foto fue del diciembre pasado, de mi familia, podamos estar en un futuro cercano, este diciembre, nuevamente, todos juntos, todos compartiendo en amor, compartiendo como nos lo merecemos, con nuestra gente grande y también con nuestros niños. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Santiago Restrepo Garizábal por su magnífica ponencia, por la información que nos ha hecho el favor de compartir y por todas las experiencias que podemos conllevar junto con los adultos mayores, con las personas grandes que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, vamos a empezar la serie de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho el favor de compartir. Sobre todo quisiera mencionar un comentario que le hicieron al inicio de su presentación, doctor. Me gustó mucho el término gente grande, porque estoy de acuerdo que son grandes por toda su experiencia y por lo que nos pueden enseñar. La primera pregunta tiene que ver con nuestro entorno natural. Somos conscientes y debemos estar conscientes que nuestro entorno natural es parte de nuestra vida. La pregunta dice, ¿se puede afirmar que las mutaciones de los virus como el COVID-19 se deben al maltrato que hemos dado a nuestro planeta? Bien, yo pienso que afirmar es una situación que solo el tiempo lo dirá y mucha investigación, afirmar no. Pero sí, lo que sí podemos afirmar en ese sentido es que los seres humanos, ustedes y yo, formamos parte de un todo, somos parte de un ecosistema, sistema ecológico que incluye las personas, incluye los animales, incluye los minerales, los vegetales, incluye el ambiente. Entonces, cuando alteramos un ecosistema en cualquiera de sus diferentes partes, todos los demás elementos del ecosistema se ven alterados. Y es evidente para todos nosotros que estamos, digamos, abusando de alguna forma de nuestro planeta, de nuestros animales y de todo. Yo no puedo afirmar que haya una relación directa entre el COVID y, y el maltrato que le hacemos al planeta, pero sí es claro que si alteramos un punto del ecosistema, todos los demás puntos se ven alterados. Tal vez no sea directo, pero posiblemente sí esté relacionado. Perfectamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice,
Buen día. Referente a la memoria, ¿qué actividades se pueden realizar para reforzar esta en niños con síndrome de Down, teniendo en cuenta que ellos se caracterizan por tener memoria a corto plazo y esto no ayuda para su proceso de aprendizaje? Bueno, niños con síndrome de Down, yo quisiera pues dejarle esa respuesta a nuestra querida doctora Edita, que nos va a acompañar ahora y nos va a hablar de niños con, y también a Wilma, que nos va a hablar de la infancia de manera general. Sin embargo, puedo dar como concepto que los niños con síndrome de Down son niños que tienen unas características neurocognitivas especiales, tienen una trisomía, en fin, unas características especiales. Sin embargo, no los hace más ni los hace menos, simplemente los hace diferentes. De hecho, pienso yo que un niño con estas características puede interactuar, puede jugar y puede divertirse eh, de la misma manera que otros niños, pero teniendo en cuenta, digamos, que tiene niveles afectivos y niveles cognitivos distintos. Dejémosle esa pregunta para los compañeros de ahora, no quiero meterme más, pero la pregunta es muy interesante y seguramente en la tarde quedará resuelta. Perfecto, doctor. Tenemos dos preguntas que las podemos conjuntar. Dice, ¿cómo sensibilizar a las personas acerca del procesamiento más lento de la gente grande? Porque desafortunadamente no entender esto puede generar impaciencia e incluso violencia hasta nuestros mayores. ¿Y qué tipos de ejercicios se pueden recomendar para nuestras personas grandes? Muy bien, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que empezar a trabajar desde la sensibilización, desde la escuela, desde la guardería, desde el jardín. O sea, desde que el niño comienza, pues, hay que empezarle a mostrar que cada año que se va agregando a la vida es un año de ganancia y que las personas mientras más años tengan de vida, más ganancia y más experiencia tienen para brindar y para aportar y por eso se hacen merecedoras de nuestro respeto, de nuestro cariño y de nuestro apoyo. Sin embargo, esa es una situación que hay que comenzarla a sensibilizar desde que son niños. Si ya tenemos una persona de 40, 50 años que toda la vida le han enseñado que el viejo, y uso la palabra viejo en este momento, es una persona que no vale, que es un estorbo, pues ya tiene, es decir, ya es muy difícil cambiar esos esquemas maladaptativos tempranos porque ya están arraigados en su cerebro. Hay que empezar a hacer un cambio de cultura y un cambio de sociedad, pero desde nuestros niños donde les enseñemos que el valor de la vida y el valor del día a día vivido empieza a agregar sentido y agregar potencialidad. ¿Ya? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en estos momentos de COVID, que estamos en familia unidos, los nietos, los hijos, los abuelos en muchos casos, es aprender a jugar juntos, a retomar esos espacios, por ejemplo, a que la persona grande se siente a narrar. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, eh, un encuentro, listo, 2 días a la semana es el encuentro con el abuelo, con la abuela, y nos va a contar historias. Bueno, cuéntenos, abuelo, abuela, cómo era cuando usted era joven, cómo era su casa, cómo vivía, cómo jugaba, cuéntenos historias. El contar historias, por ejemplo, generarle esa fascinación y ese respeto hacia la gente grande. ¿Qué actividades segunda parte, qué actividades podemos hacer para estimular? Entonces, usando la tecnología, si nos metemos a tantas aplicaciones y a YouTube, podemos buscar ejercicios físicos para la gente grande, ejercicios intelectuales bueno, no, ahí no aparecerá gente grande, el adulto mayor. Aparecen una cantidad de alternativas. Brindémosles retos que estén adecuados a sus capacidades físicas, que se sientan importantes. Dejémoslos que ayuden, que apoyen en la casa, que hagan cosas, que se sientan importantes. Recordemos que el ser humano es el único recurso que existe que se desgasta cuando no se utiliza. Todos los demás recursos se desgastan cuando los utilizamos. Un carro se desgasta cuando lo utilizamos, pero las personas se desgastan cuando no las utilizamos. Tengamos en cuenta y utilicemos en el buen sentido a nuestra gente grande. Perfecto, doctor. Encuentro que tenemos preguntas interrelacionadas. Nos hablan todas de que cómo se puede recuperar el sueño reparador.
Bueno, esa pregunta es muy interesante, muchas gracias. Y la respuesta es no se puede recuperar. O sea, eso no es, es decir, hay gente que dice, yo voy a trasnochar en semana y el fin de semana duermo todo el día, sábado y domingo para recuperar. No, eso no se puede recuperar. Necesitamos, nuestro cuerpo tiene unos ritmos que llaman ritmo circadiano y son unos ritmos del día a día. Y esos ritmos hablan de unas horas de sueño que se necesitan cada 24 horas. A cada 24 horas necesitamos un determinado número de horas de sueño y ese número de horas de sueño nos debe permitir tener al menos 3 momentos de sueño profundo por cada 24 horas. Y es en el sueño profundo donde nuestro cuerpo comienza a regenerar todos los tejidos que se han ido desgastando y también a guardar todos los aprendizajes y las memorias. Entonces, lamentablemente, eso no se recupera. Hay que más bien tomar la disciplina de dormir el tiempo necesario cada día. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué acciones de choque sugieres si encontramos que el confinamiento está acelerando el deterioro cognitivo de nuestra gente grande? Bueno, efectivamente, el confinamiento, si no hacemos nada, va a acelerar el deterioro cognitivo, pero no solamente de la gente grande, también de los adultos y de los niños. Todo nos va afectando, aunque efectivamente afecta más a la gente grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diseñar nuevas estrategias para estimular esas funciones neurocognitivas de las que hemos hablado. O sea, nuevas estrategias para hablar con los demás. Por ejemplo, digámosle a la abuela o al abuelo, quiere hacer visita con sus amigas o amigos de toda la vida. Y conectémonos por internet. Hablemos con la persona que está en la otra casa o en la otra ciudad, en el otro país, y que hagan su visita. Pueden hacerse una reunión, cada una se puede tomar su café, sus galletas, y hablar. La tecnología nos lo posibilita para recuperar esos espacios de lenguaje y de socialización. Para la parte de la memoria, podemos generarles juegos, hay actividades, retomar esos juegos de salón, el diálogo, la conversación, el solo hecho de arreglar y mantener la casa aseada, nuestro hogar, como decía ayer uno de nuestros compañeros, nuestro hogar es nuestro templo, siempre lo ha sido, pero más ahora. Entonces, no es que tengamos al abuelo o a la abuela como la persona del servicio, no, eso lo tenemos que hacer entre todos, arreglar nuestra casa, tenerla limpia, tenerla organizada, generar espacios que estimulen nuevos aromas, nuevos olores, nuevos estímulos visuales, generar muchos estímulos en todo lado. Eso nos ayuda a minimizar el impacto del encierro, pero que hay impacto, sí lo hay, es natural. Los seres humanos no estamos diseñados para el aislamiento. Como sabemos, doctor, el transcurso de los años hacen que el cuerpo físico vaya deteriorándose o en decremento. Pero tenemos aquí algunas preguntas que se relacionan con problemas de salud o con estados de salud. Dice, ¿qué hacer con pacientes con Parkinson, Alzheimer o diabetes? ¿Qué tratamiento específico o cómo se puede trabajar con este tipo de pacientes? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Lo primero es recuperar hacer interconsulta, hablar con los especialistas. Hay una recomendación clara que se hace por todos los medios, es si hay medicamentos que son medicamentos establecidos cotidianos, no se deben suspender, no se deben suspender. Hay que consultar con el médico internista o con el gerontólogo o con el geriatra para cada caso específico. Desde este punto de vista y de lo que hemos hablado hoy, es que cuando hay estrés, el estrés causado por el confinamiento, se eleva el cortisol y al elevarse el cortisol, el sistema inmunológico se deprime. Y al deprimirse, o sea, el sistema inmunológico al trabajar con menos intensidad, todas las enfermedades normales, cotidianas que están a nuestro alrededor, crecen. Es un caldo de cultivo para las enfermedades. Entonces, si tiene problemas de Parkinson, de demencia, de Alzheimer o de diabetes, y al mismo tiempo comienza a generar estrés, eh, todas esas enfermedades se le van a exacerbar. Entonces, nosotros desde nuestras casas ayudemos a que el estrés esté controlado en su mínima expresión y consultando con los diferentes especialistas en las diferentes ramas, miramos qué manejo medicamentoso se le hace.
Muy bien. Agradecemos muchísimo la presentación del doctor Santiago Restrepo Garizábal, nuestro compañero y director de RAITSE. A las personas que hayan emitido sus preguntas y no se han dado respuesta, los invitamos a que participen luego de que se termine el evento. Se les hará llegar las grabaciones respectivas y ahí se tomarán en cuenta todas las preguntas entregadas para darles respuesta. De todas maneras, todos los señores ponentes estamos a la disposición de ustedes en nuestras redes sociales y en nuestros correos electrónicos. A partir de ahora vamos a tomar un receso para volvernos a conectar a las 2 de la tarde con la doctora Alejandra López, que es psicóloga clínica, psicóloga en educación infantil, y nos traerá un tema muy, muy interesante: el manejo de las relaciones con los niños y niñas en medio del COVID-19. Después de ella tendremos la participación de la magíster Edita Isolina Sáenz Casanova, especialista docente en educación especial, que nos trae el tema COVID-19 y lo que confrontan las personas con discapacidad, otro tema muy, muy importante. Y para finalizar, a las 5 de la tarde tenemos un panel de expertos dirigido por nuestra querida doctora Lupe Graus Cortés. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por participar en este su evento. Buenas tardes.